Le mandé unas fotos de las copas. Dice, están preciosas, quiero todas. ¿De qué copas? ¿Tomaste foto de allá? Me las mandó el señor. ¿Cómo se llama el señor? ¿Cómo se llama? No sé, nunca he sabido. Buenas tardes, 461. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, vamos a esperar a que entren. Ya son 29. Ya son 30. Esperemos 2 minutos más. Ya tienen fecha de examen, ya estaba checando. El examen va a ser el viernes 22 de enero. Ya les di los temas de examen, ¿sí o no? Díganme, por favor. No. No. Todavía no les he dado tema de examen. Ok. Bueno. Ahorita vamos a ver leyes de Kepler. Lo que estuvimos viendo al principio del curso fue los momentos de la vida en que convivió Kepler con Tycho Brahe. Pero hay gente que le dice Ticho o Tico o Brahe, no sé, pero ya depende de la pronunciación. Entonces, lo que vimos fue el tiempo que estuvo viviendo Kepler con Tycho Brahe, que fue un año, ¿se acuerdan, no? Que murió Tycho Brahe. Entonces, ahorita les voy a pasar un video sobre la vida de Kepler, desde que era niño, y se van a dar cuenta, ¿no? De otras cosas, y hay cosas que son diferentes según el texto que les estuve yo leyendo. Por ejemplo, ahí no mencionan que Tycho Brahe, digo que Kepler se robó los datos, ¿no? De la familia de Tycho, porque no se los querían dar, y otras cosas que no van a coincidir, ¿no? Con lo que yo les leí en el texto, pero recuerden que la historia siempre varía según la gente que narra, ¿no? Esa parte, ¿no? De lo que pasó. Entonces, van a haber diferencias, pero este video es de una serie que se llama Cosmos, pero es la viejita, con Carl Sagan, que a mí me gusta mucho más. Y aquí narran la vida de Kepler y mencionan al final las leyes de Kepler. Y está muy bien hecho, está muy bonito ese video. Y en la segunda hora vamos a ver otro video, pero ya con las leyes de Kepler matemáticamente. Se van a explicar matemáticamente y se van a ver algunos ejemplos. Entonces, mañana, no es cierto, en la segunda sesión les voy a dar el temario para el examen de la semana entrante. Creo que ya hice demasiado tiempo, ya están 31 de ustedes dentro. Les voy a compartir Classroom. Ahí está su Classroom 461. Y ya agregué 2 videos más a la tarea 6, junto con movimiento circular uniforme. Entonces, vamos a ver este video de Johannes Kepler de la serie Cosmos, que está muy bien hecho. Entonces, corre video. Cuando nuestros antepasados prehistóricos estudiaban el cielo después del ocaso, observaron que algunas de las estrellas no estaban fijas con respecto al patrón constante de las constelaciones. Por el contrario, 5 de ellas se movían hacia adelante lentamente por el cielo. Después, retrocedían durante unos meses y volvían a avanzar, como si no pudieran decidirse. Nosotros las llamamos planetas. En griego quiere decir errantes. Estos planetas entrañaban un profundo misterio. La primera explicación era que se trataba de seres vivientes. ¿De qué otra forma podría explicarse su extraño comportamiento espiral? Más tarde se pensó que eran dioses y después influencias astrológicas incorpóreas.
Recuerden que los planetas se ven así las órbitas, porque no estamos en el centro nosotros, ¿no? Si fuéramos el Sol, se verían las órbitas bonitas, ¿no? Pero como no estamos en el centro, pues se ven cosas raras, ¿no? Y por eso le decían a los planetas así. Y recuerden que las raíces son griegas y era errante, ¿no? O sea, sin rumbo, pues. Pero la verdadera solución a este misterio es que los planetas son mundos, que la Tierra es uno de ellos y que todos giran alrededor del Sol de acuerdo con leyes matemáticas precisas. Este descubrimiento nos llevó directamente al moderno concepto de civilización. La combinación de imaginación y observación produjo la descripción exacta del sistema solar. Hasta entonces se pudo contestar la pregunta fundamental que está en la raíz de la ciencia moderna. ¿Cómo trabaja todo esto? Johannes Kepler nació en Alemania en 1571. Vivió en una época en que el espíritu humano estaba aprisionado y la mente encadenada. Cuando ángeles y demonios, así como esferas de cristal, eran imaginados en el cielo, la ciencia no tenía la menor noción de las leyes físicas ocultas en la naturaleza. Pero la valerosa y solitaria lucha de este hombre proporcionaría la chispa que incendió la revolución científica moderna. Fue enviado al seminario protestante del poblado provincial de Maulbronn para iniciarse en la carrera eclesiástica. Aquella era una vida estricta y disciplinada. Antes del amanecer, comenzaba un largo día de estudio y oración. Era la época de la Reforma. Maulbronn era como un campo de entrenamiento educativo e ideológico donde adiestraban a jóvenes protestantes en el uso de armas teológicas contra la fortaleza del catolicismo romano. Aquí no había incentivos ni comodidad para un niño sensible como Kepler. Era inteligente y lo sabía. Esto, unido a su obstinada y fiera independencia, sirvió para aislarlo de otros niños. Kepler hizo pocos amigos en los 2 años que estuvo en Maulbronn. Así que se mantuvo solo, retraído en el mundo de sus propios pensamientos, que con frecuencia revelaban su poca valía ante los ojos de Dios. Se desesperaba por poder alcanzar su salvación. Pero para él, Dios era algo más que el castigo. Dios era también el poder creador del universo. Y la curiosidad del joven Kepler acerca de Dios era aún mayor que su temor. Él quería conocer el plan de Dios para el mundo. Deseaba leer la mente de Dios. Esa era su obsesión. Y sería la inspiración de todos sus grandes logros. Lo llevaría a él y a Europa misma, fuera del claustro del pensamiento medieval. En 1589, Kepler abandonó Maulbronn para continuar sus estudios en la gran Universidad de Tübingen. Fue una hermosa liberación encontrarse entre las corrientes intelectuales más trascendentales de su tiempo. Uno de sus maestros le reveló las ideas revolucionarias de Copérnico. Kepler se deleitaba en esta comunidad educada y estudiosa. Aquí, su genio por fin fue reconocido. Kepler no llevó a cabo su ordenación después de Tübingen. En cambio, y para sorpresa suya, fue llamado a Graz, en Austria, para convertirse en maestro de matemáticas. Pero Kepler no era un buen maestro.
Durante su primer año en Graz, en su clase de matemáticas, había solo unos cuantos alumnos. En el segundo año, ninguno. Mascullaba, divagaba. Algunas veces resultaba totalmente incomprensible. Estaba distraído por el clamor incesante de las especulaciones y asociaciones que pasaban por su mente. Y una agradable tarde de verano, cuando sus estudiantes anhelaban ya terminar con la lección, tuvo una revelación que alteraría radicalmente el curso del futuro de la astronomía y del mundo. En su tiempo se conocían solo 6 planetas: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Hacía ya tiempo que Kepler se preguntaba, ¿por qué solo 6 planetas? ¿Por qué no 20 o por qué no 100? ¿Y por qué esta separación particular entre sus órbitas? Nadie antes había hecho tan inquietantes preguntas. En el curso de una conferencia sobre astrología, Kepler dibujó dentro de un círculo del zodíaco un triángulo con 3 lados iguales. Después notó por accidente que un círculo menor dibujado dentro del triángulo tenía la misma relación con el círculo exterior que la relación existente entre la órbita de Júpiter y la de Saturno. ¿Podría una geometría similar relacionar las órbitas de otros planetas? Kepler recordó los sólidos perfectos de Pitágoras. De todas las posibles formas tridimensionales, había 5, y solamente 5, cuyos lados eran polígonos regulares. Él creyó que los 2 números tenían relación, que la razón por la que solo había 6 planetas era que únicamente había 5 sólidos regulares. En estos sólidos perfectos, contenido uno dentro del otro, creyó haber descubierto los soportes invisibles para las esferas de los 6 planetas. Esta relación entre geometría y astronomía solo admitía una explicación: la existencia de un dios matemático. El inmenso placer que sentí con este descubrimiento, nunca podré expresarlo en palabras, afirmó. Ahora Young no desesperaba en mi labor. Pasaba días y noches en trabajos matemáticos hasta poder comprobar si mi hipótesis concordaba con las órbitas de Copérnico o si por el contrario, mi gozo se desvanecería en el aire. Pero por más que lo intentaba, los sólidos perfectos y las órbitas planetarias no concordaban muy bien entre sí. ¿Por qué? Desgraciadamente, Kepler estaba equivocado. Los verdaderos tamaños de las órbitas planetarias, como ahora sabemos, no tienen nada que ver con los 5 sólidos perfectos, como lo demostró el descubrimiento posterior de Urano, Neptuno y Plutón. Pero Kepler pasó el resto de su vida persiguiendo ese fantasma geométrico. No podía abandonarlo y no podía hacerlo funcionar. Su frustración debe haber sido enorme. Finalmente, decidió que las observaciones planetarias por tanto tiempo aceptadas eran inexactas y no su modelo de sólidos empalmados. Solo existía un hombre en el mundo que tenía acceso a observaciones más precisas. Ese hombre era Tycho Brahe. Por azares del destino, Tycho le había escrito recientemente para que se reunieran. Kepler estaba renuente al principio, pero no tuvo alternativa. En 1598, una ola de opresión invadió Graz. Fue desatada por el archiduque local, quien juró restaurar la fe católica en la provincia. Afirmó contundentemente que era preferible convertir al país en un desierto antes que gobernar a herejes. La escuela de Kepler fue cerrada. Fueron prohibidos los cultos y el canto de himnos, así como la posesión de libros de tendencia herética.
Los que se rehusaban a convertirse al catolicismo eran multados con el 10% de sus bienes y exiliados del país bajo pena de muerte. Kepler optó por el exilio. Nunca aprendí la hipocresía. Soy sincero en mi fe. No juego con ella. Entonces decidió aceptar la invitación abierta de Tycho Brahe, acaudalado noble danés que vivía con gran esplendor y recientemente había sido nombrado matemático imperial en Praga. Kepler abandonó Graz con su esposa y su hijastra y emprendió el difícil viaje. Kepler imaginaba el dominio de Tycho como un refugio contra la maldad de los tiempos. Aspiraba a ser digno colega del ilustre Tycho, quien durante 35 años se había dedicado a las mediciones exactas de un universo inmutable, ordenado y preciso. Pero la corte de Tycho distaba mucho de ser lo que Kepler había imaginado. El propio Tycho era un personaje extravagante adornado con una nariz de oro. La original la había perdido en un duelo estudiantil en el que se disputaba quién era el mejor matemático. Mantenía un séquito abigarrado de ayudantes, parientes lejanos y parásitos de diversa índole. Kepler no soportaba la interminable juerga. Estaba impaciente por ver los datos Tycho, pero este solo le daba fragmentos aislados. Tycho, decía Kepler, no me ha dado oportunidad de compartir sus estudios. Estudios que solo menciona durante el curso de una comida o entre otros asuntos sin darle importancia. Hoy, la cifra del apogeo de un planeta, mañana, el nodo de otro. Kepler no se adaptaba a estos devaneos, y el ambiente general de frivolidad e intriga ofendía su sentido de lo que era correcto. La burla cruel de la que era objeto lo deprimía y entristecía. Mi opinión de Tycho es esta, decía. Es enormemente rico, pero no utiliza esa riqueza debidamente. Tycho posee las mejores observaciones, también tiene colaboradores, pero le falta el arquitecto que pueda utilizar todo esto. Tycho era incapaz de convertir sus observaciones en una teoría coherente del sistema solar. Sabía que necesitaba la ayuda del brillante Kepler. Pero entregar el trabajo de su vida a un rival en potencia era inconcebible. Tycho era el genio de la observación más grande de la época, y Kepler era el teórico más grande. Ninguno de los dos por sí solo podría lograr la síntesis que ambos sentían que podría formularse ahora. El nacimiento de la ciencia moderna, que es la fusión de la observación y la teoría, se tambaleaba en el precipicio de su mutua desconfianza. Ambos reñían con frecuencia y luego se reconciliaban, hasta que unos meses más tarde, Tycho murió víctima de su habitual exceso en el comer y en el beber. Kepler escribió a un amigo: la última noche de delirio,
Tycho repetía una y otra vez estas palabras, como alguien componiendo un poema. Dejadme imaginar que no he vivido en vano. Dejadme imaginar que no he vivido en vano. Y no vivió en vano. Finalmente, después de la muerte de Tycho, Kepler consiguió que la renuente familia le entregara las observaciones del genio, tales como observaciones del movimiento aparente de Marte a través de las constelaciones obtenidas durante un periodo de muchos años. Los datos de unas cuantas décadas previas al invento del telescopio eran sin duda los más precisos que se tenían hasta esa fecha. Kepler trabajó con apasionada intensidad para entender las observaciones de Tycho. ¿Cuáles movimientos reales de la Tierra y de Marte alrededor del Sol podrían explicar con la precisión de medidas el movimiento aparente de Marte en el cielo visto desde la Tierra? ¿Pero por qué Marte? Porque Tycho le había dicho a Kepler que el movimiento aparente de Marte era el más difícil de reconciliar con una órbita circular. Después de años de cálculos pensó haber encontrado los valores correctos para una órbita circular de Marte que igualaba 10 de las observaciones de Tycho con diferencia de 2 minutos de arco. Sabemos que hay 60 minutos de arco en un grado angular y, por supuesto, 90 grados del horizonte al cenit. Así que unos cuantos minutos de arco son difíciles de medir, especialmente sin telescopio. Pero el gozo de Kepler por el descubrimiento pronto se tornó en tristeza, porque otras 2 observaciones de Tycho eran incompatibles con su órbita por más de 8 minutos de arco. Kepler escribió entonces: si hubiera creído que podríamos ignorar esos 8 minutos, hubiera cambiado mi hipótesis. Pero ya que no era permisible ignorarlo, sin duda esos 8 minutos dieron paso a una reforma completa de la astronomía. La diferencia entre una órbita circular y la verdadera órbita de Marte solo podría distinguirse por medición precisa y con una aceptación valerosa de los hechos. Kepler estaba profundamente molesto por tener que abandonar la órbita circular. Esto sacudió su fe en Dios, como el creador de una geometría. ¿Recuerdan la lectura que les dije, no? Que invirtió mucho tiempo y al final de cuentas tiró todo a la basura, ¿no? Porque no coincidía con sus creencias, ¿no? Y eso es lo que más importa, ¿no? Que cuando te das cuenta que lo que no piensas es correcto, pues cuesta mucho trabajo deshacerte de eso y empezar de nuevo, que fue lo que hizo Kepler, ¿no? Tantos años de esfuerzo y tuvo que desecharlo, ¿no? Celestial perfecta. Habiendo aseado el establo de la astronomía de círculos y espirales, dijo, se había quedado con solo un sucio montón de estiércol. Intentó varias curvas ovaladas y siguió calculando. Cometió errores aritméticos que, de hecho, le hicieron desviarse de la solución correcta. Meses más tarde, angustiado y desesperado, por primera vez probó la fórmula para una elipse. Esta elipse igualó las observaciones de Tycho maravillosamente. En una órbita como esta, el Sol no está en el centro, está descentrado. Se encuentra en un foco de la elipse. Cuando un determinado planeta está en el punto más lejano en su órbita del Sol, se mueve más despacio y al aproximarse al punto más cercano, se acelera. Debido a este movimiento describimos los planetas como cayendo hacia el Sol, pero nunca alcanzándolo. La primera ley de Kepler del movimiento planetario es sencillamente esta. Un planeta se mueve en una elipse con el Sol en uno de los focos. Al moverse el planeta en su órbita durante cierto periodo de tiempo, cubre un área imaginaria en forma de cuña. Cuando el planeta está lejos del Sol, el área es larga y angosta. Cuando está cerca del Sol, el área es corta y ancha. Aunque las formas de estas cuñas son diferentes, Kepler descubrió que sus áreas eran exactamente iguales.
Esto proporcionó una descripción matemática precisa de cómo un planeta cambia su velocidad en relación con su distancia del Sol. Ahora, por primera vez, los astrónomos podían predecir exactamente dónde estaría un planeta de acuerdo a una ley sencilla e invariable. La segunda ley de Kepler es esta. Un planeta cubre áreas iguales durante períodos iguales. Las primeras dos leyes de Kepler sobre el movimiento planetario podrían parecer remotas y abstractas. Muy bien, los planetas se mueven en una elipse y cubren áreas iguales durante períodos iguales. ¿Y qué? No es tan fácil de comprender como el movimiento circular. Podríamos tener la tendencia de ignorarlo, decir que son simples juegos matemáticos y quizás sin aplicación en la vida cotidiana. Pero sin duda estas son las leyes que obedece nuestro planeta mismo. Mientras nosotros, anclados a la Tierra por la gravedad, somos lanzados a través del espacio. Nos movemos de acuerdo con las leyes naturales que descubrió Kepler cuando, por ejemplo, enviamos vehículos espaciales a los planetas, cuando observamos estrellas dobles, cuando examinamos el movimiento de galaxias distantes. Siempre encontramos que todo el universo obedece a las leyes de Kepler. Muchos años después, Kepler llegó a su tercera y última ley sobre el movimiento planetario, una ley que relaciona el movimiento de los planetas entre sí y que expone correctamente la precisión del sistema solar. Descubrió una relación matemática y sencilla entre el tamaño de la órbita del planeta y la velocidad promedio con la que viaja alrededor del Sol. Esto confirmó su antigua convicción de que tendría que haber una fuerza en el Sol que impulsaba a los planetas. Una fuerza mayor para los planetas interiores de movimiento rápido y una fuerza más débil para los planetas exteriores de movimiento lento. Más tarde, Isaac Newton identificó esa fuerza como la fuerza de gravedad, respondiendo al fin a la pregunta fundamental: ¿qué hace que los planetas se muevan? La tercera o ley armónica de Kepler afirma que el cuadrado de los períodos de los planetas, o sea, el tiempo en completar una órbita, es proporcional al cubo a la tercera potencia de su distancia promedio del Sol. Así que, cuanto más lejos está el planeta del Sol, más lentamente se mueve, pero siempre de acuerdo con una ley matemática precisa. Kepler fue la primera persona en la historia de la especie humana en entender correcta y cuantitativamente cómo se mueven los planetas y cómo funciona el sistema solar. Al hombre que buscó la armonía del cosmos, le tocó vivir en una época de excepcional discordia en la Tierra. Exactamente 8 días después del descubrimiento de la tercera ley de Kepler, ocurrió en Praga un incidente que desencadenó la devastadora guerra de los 30 años. Las convulsiones de la guerra destrozaron la vida de millones de personas. Kepler perdió a su esposa y a su hijo en una epidemia esparcida por la tropa. Además, su patrocinador real fue depuesto y Kepler fue excomulgado de la Iglesia luterana por su independencia inflexible en cuestiones de fe. Una vez más, era un refugiado. El conflicto, calificado por ambos bandos como una guerra santa, fue más bien una explotación del fanatismo religioso por los ambiciosos de tierras y poder. Esta guerra introdujo el saqueo organizado para mantener a los ejércitos en el campo. La brutalizada población de Europa estaba totalmente indefensa, mientras sus arados y otros implementos eran refundidos para hacer espadas y lanzas. El terror y la paranoia barrían los campos, afectando especialmente a los desvalidos. Entre los muchos chivos expiatorios elegidos, hubo ancianas que vivían solas y eran acusadas de brujería. La madre de Kepler fue sacada a medianoche en un cesto para ropa. A Kepler le tomó 6 años de esfuerzo continuo el salvar la vida.
En el pequeño pueblo del genio, por lo menos 3 mujeres fueron arrestadas, torturadas y muertas por brujería cada año, entre 1615 y 1629. Catalina Kepler era una mujer pendenciera con frecuencia. Se enfrascaba en disputas que molestaban a la nobleza local y vendía narcóticos. El atribulado hijo pensó que él mismo había contribuido involuntariamente al arresto de su madre. Todo como resultado de haber escrito una de las primeras obras de ciencia ficción, con la intención de explicar y popularizar la ciencia. A su obra la llamó Somnio, el sueño. Oye, Imaginó un viaje a la luna con viajeros espaciales de pie en la superficie lunar y mirando hacia arriba, viendo girar. Chequen que esto ya lo pensaba esta otra persona que ya vimos, ¿verdad? A ver quién era, quién se acuerda. Gente que pensaba en viajes espaciales. ¿Quién? Copérnico. ¿Quién? Giordano Bruno. Giordano Bruno, ¿verdad? Nada más que pues él vivió con una época más cerrada, evidentemente. Pero Kepler, pues recuerden que era protestante y son más liberales, ¿no? En cuanto a los pensamientos religiosos, ¿no? Él sí pudo pensar eso y no estaba tan en riesgo, ¿no? Lentamente sobre ellos al bello planeta Tierra. Una parte del fundamento para el cargo de brujería fue que en su obra Somnio, Kepler empleaba uno de los encantamientos de su madre para abandonar la Tierra. Pero en realidad creía que algún día los hombres lanzarían embarcaciones celestiales con velas adaptadas para las brisas del cielo. Navegarían exploradores que, según dijo, no temerían a la grandeza del espacio. Especulaba sobre las montañas, los valles, los cráteres, los climas y los posibles habitantes de la Luna. Antes de Kepler, la astronomía tenía poca relación con la realidad física, pero con él surgió la idea de que una fuerza física movía a los planetas en sus órbitas. Él fue el primero en combinar una audaz imaginación con medidas precisas para salir al cosmos. Y esto lo cambió todo. La fusión de los hechos científicos y los sueños abrió el camino hacia las estrellas. Cuando niño, Kepler había captado una visión del esplendor cósmico. Una armonía de los mundos que buscó incansablemente toda su vida. No había encontrado la armonía en este mundo, pero sus 3 leyes del movimiento planetario representan, como ahora sabemos, una verdadera armonía de los mundos. Pero para Kepler, fueron únicamente incidentales en su búsqueda de un sistema cósmico basado en los sólidos perfectos. Un sistema que, según resultó, existía solo en su mente. Sin embargo, a partir de su obra, sabemos que las leyes científicas atañen a toda la naturaleza, que las mismas leyes se aplican tanto en la Tierra como en los cielos, que podemos encontrar la resonancia, la armonía entre nuestros pensamientos y la forma en que funciona el mundo. Cuando descubrió que sus creencias largamente acariciadas no concordaban con las observaciones más precisas, aceptó los desagradables hechos. Prefirió la dura realidad a sus más caras ilusiones. Ese es el corazón de la ciencia. ¿qué haces aquí? Muy bien. Aquí termina el video. Está bonito, ¿verdad? Muy bien. Prendan cámaras, por favor. Estoy hablando frente a un muro de nombres.
Entonces, chequen, esto ya es un resumen de la vida de Kepler, no nada más la parte donde convivió con Tycho Brahe, ¿verdad? O como le dicen aquí en el video, Tycho Brahe, algo así le dicen, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, esto es parte del temario de la materia. Ahorita en la siguiente sesión vamos a ver ya las leyes tal cual matemáticamente, para que vean de qué estamos hablando, ¿no? Se ve todo muy bonito, pero no hemos hablado en sí de las leyes. Pero bueno, de una vez, nos quedan 4 minutos y medio de Zoom. Apunten entonces el temario para el examen, por favor. Básicamente van a ser conceptos de movimiento circular uniforme. ¿Se acuerdan que vimos videos? ¿Qué conceptos? Pues velocidad angular, velocidad tangencial, aceleración centrípeta, fuerza centrípeta, frecuencia, periodo, lo que vimos en los videos, ¿no? Estos cortitos que vimos la otra vez. No me voy a meter mucho con movimiento circular uniforme. De hecho, no sé si ya les enseñé el programa de la materia, ya es momento que nos saltemos a la segunda unidad. Por lo tanto, ya no voy a profundizar mucho. Lo que veamos en el video de Kepler ahorita es nada más el resumen, ¿eh? No voy a ver problemas de leyes de Kepler. También vamos a ver las 3 leyes de Kepler. Eso sí, necesito que se aprendan los enunciados, que ahorita los van a ver ya con formalidad en el segundo video. Como ya tenemos un examen hecho, el que hicimos antes de vacaciones, estoy pensando, estoy teniendo malas ideas. A lo mejor nada más les hago el examen a los que les fue mal en el anterior o a los que les está yendo mal en las tareas, ¿eh? Hay gente que no me entregó tareas. Entonces hay gente que sí necesita que le vaya bien en el segundo examen. Déjenme madurar la idea. Les dije que el examen es para él. ¿Qué día? Recuérdenme. Ya perdí la hojita. El viernes. El viernes de la semana entrante. Entonces déjenme ver. Porque ahorita, ¿qué es lo que tengo ya para evaluar? Tengo un examen, las tareas que me han ido entregando, ¿verdad? Participaciones he tomado muy pocas realmente. Entonces, las tareas son importantes. A ver, vamos a echar un vistazo a las tareas. A ver, aunque ya me quedan 2 minutos, bueno, ahorita que regresemos del Inter, ¿no? Voy a checar cómo van en las tareas. Y también quiero ver cómo les fue en el examen, ¿no? Ya está todo eso grabado en el Classroom. Y entonces voy a tomar una decisión. Si a alguien le está yendo muy bien, a lo mejor lo exento del examen, ¿no? Si le está yendo bien en las tareas y en el examen anterior, pues ya no le veo mucho caso, ¿no? Estar torturando gente, ¿no? Pero si les está yendo mal, ya sea en tareas o en el examen anterior o en ambos, pues sí necesitan hacer el examen, ¿verdad? ¿Me explico o no me explico? ¿O estoy hablando en chino para algunos? Entonces, recuerden que el periodo vence el 12 de febrero. El tiempo se va de volada. Si les hago el examen el viernes 22, entonces yo promediaría la semana del 25 de enero y tendría margen, ¿no? Para hacer algo en caso de que haya mucho reprobado, que no creo, ¿no? Que sea el caso con este grupo, aunque creo que sí les fue un poco mal en el examen, pero creo que sí me están cumpliendo la mayoría con las tareas. Bueno, queda menos de 1 minuto, jóvenes. Ahorita nos salimos y regresamos en 3 minutos. Denme chance de que procese este video, ¿no? Por favor. Sale, ahorita regresamos.